Muy buenas tardes desde el Palacio de la Moneda para dar cuenta de las cifras del manejo de la pandemia en Chile al día de hoy. Hoy día, además de los subsecretarios, me acompañan el ministro de Ciencias, Andrés Kub, y el rector de la Universidad Católica, doctor Ignacio Sánchez. Quiero, antes de partir, como siempre, agradecer a los canales de televisión que voluntariamente se asocian a este comunicado y a las radios de Archi y No Archi, y como siempre, con mucho aprecio al equipo técnico comunicacional de La Moneda. Antes de partir hoy día me quiero dar una licencia muy pequeña porque quiero recordar a don Nemesio Antúnez y su programa Ojo con el Arte. Gracias a una iniciativa del Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de la ministra, este programa se va a reeditar. Es un programa muy antiguo que partió en Canal 13 en la década del 70, pero después se renovó en la década del 90, y creo que es importante que los televidentes actuales chilenos reconozcan el trabajo que hizo Nemesio Antúnez, sobre todo además porque él reconocía y recibía dibujos de muchos niños y los aplaudía. Tocaba una campana cuando llegaban estos dibujos. Así que gracias a la ministra Consuelo Valdés por esta iniciativa de lanzar nuevamente el gran trabajo de Nemesio, pintor además, Ojo con el Arte. Tengamos ojo con el arte, porque permite sobrevivir mejor esta pandemia. La leve mejoría continúa y la variación de casos confirmados es de menos 7% en 7 días y menos 18% en 14 días. Además, la tasa de positividad de PCR llegó a un 9% y en este gráfico podemos mostrar que el número de casos confirmados en los últimos 7 días en Chile, en relación a la cantidad máxima de casos que tuvimos, es del 35%, es decir, hay una caída del 35% en relación a cuando tuvimos la mayor cantidad de casos. Desafortunadamente, hay otros países que siguen con una gran cantidad de casos confirmados en los últimos 7 días, llegando al 100% o manteniendo el 100% de la cantidad de casos confirmados en las semanas de más alto contagio. Entre este virus, coronavirus COVID-19, es un virus nuevo, desconocido, avanza rápidamente a nivel mundial. Hay más de 17 millones de contagiados y obviamente también avanza y avanzó en forma muy importante en Chile. Encontrar una vacuna que permita crear anticuerpos en las personas, es decir, crear defensas en las personas, es lo que va a permitir atacar o corregir o detener el avance de este virus. Por eso hemos invitado hoy día al ministro de Culturas y Tecnología, Andrés Kub, y al rector de la Universidad Católica de Chile para que nos informen sobre los avances que tenemos en Chile con respecto a la probable instalación, descubrimiento, apoyo en la investigación o utilización de una vacuna. Ministro Kub, por favor. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera compartir con ustedes algunos avances de la estrategia para obtener una vacuna COVID-19 y partiendo por quizás algo muy importante que es lo que mencionaba el ministro París. Hoy día no existe una vacuna para COVID-19. Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos hacia que esa vacuna exista. Para eso estamos trabajando desde abril. Estamos trabajando con un grupo científico que nos asesora y estamos analizando múltiples opciones que son aquellos que están más desarrollados a nivel internacional. En ese sentido, estamos bastante avanzados con un desarrollo que se denomina Sinovac, del cual hablaremos en unos pocos minutos. Estamos en conversaciones con Janssen, estamos en conversaciones con Oxford, con Moderna y con CanSino. Estos son 5 desarrollos que están muy avanzados y ya cada uno de ellos entrando en las fases experimentales 3, que son aquellas que incorporan un mayor número de voluntarios para probar la efectividad de la vacuna una vez que ya se han demostrado que son seguras. Para ello, en Chile se está armando un
un consorcio de universidades que van a ser los responsables de ejecutar estos ensayos clínicos. Hoy día existen 8 universidades asociadas a este consorcio, universidades que son de la región metropolitana y también de otras regiones, haciendo entonces que este ensayos clínicos, este conjunto de ensayos clínicos, lo podamos realizar a nivel nacional. Es importante también destacar que una vez que exista una o más opciones de vacunas que ya existan, una vez que se desarrollen y estén disponibles, será el Ministerio de Salud y sus organismos técnicos, por ejemplo, con el CABEI, con el Programa Nacional de Inmunizaciones, quienes tendrán entonces la responsabilidad de decidir cuál va a ser la vacuna que finalmente se distribuye en la población y cuál va a ser su calendarización. Quisiera compartir con ustedes hoy día que como Ministerio de Ciencia hemos terminado un análisis junto a la DIPRES y se ha definido que desde el sector público se va a apoyar el ensayo clínico liderado por la Universidad Católica y Sinovac con aportes públicos de 2.600 millones de pesos. Este aporte público de 2.600 millones de pesos complementa 1.600 millones de pesos que está aportando la CPC y 1.000 millones de pesos aproximadamente que está aportando la Universidad Católica de manera valorizada. Quiero compartir con ustedes que este aporte público en investigación y desarrollo se complementa con otros que ya se han hecho en el marco del COVID. Y quisiera destacar solamente 2.300 millones de pesos para un fondo de investigación COVID-19 que ya se adjudicó y los proyectos ya están comenzando a ejecutarse. 72 millones de pesos para un concurso también adjudicado de salud mental, cómo la ciencia nos cuida en este momento difícil. 800 millones de pesos en un concurso de retos de innovación, que lo que hizo fue promover el emprendimiento y la innovación para que nuestra comunidad local generara elementos de protección personal para el personal de salud y también aquellos que están en mayor riesgo. 1.500 millones de pesos para apoyar la red de laboratorios de diagnóstico, que hoy día están llevando a cabo más del 10% de todos los exámenes de PCR que se realizan a nivel nacional. Y finalmente 500 millones de pesos que se ha aportado a través de la Corfo para promover la producción y escalamiento de ventiladores mecánicos. Junto con esto, quisiera compartir con ustedes también una acción inédita, que es la vinculación público-privada que se ha generado en el marco del COVID en torno a investigación y desarrollo, a innovación y a emprendimiento. En conjunto, ya suman más de 10.000 millones de pesos que se han aportado desde el sector privado para apoyar estas actividades de investigación que estamos realizando junto a la comunidad científica. Por ejemplo, en la red de laboratorios que se ha aportado más de 4.500 millones de pesos, en el Fondo de Adopción Tecnológica Siempre, con cerca de 2.000 millones de pesos, y además también un esfuerzo coordinado para el escalamiento y producción de ventiladores mecánicos. Todos estos aportes dan cuenta de una interacción inédita entre el mundo público, privado, entre la academia, el Estado y la empresa, que nos está permitiendo avanzar significativamente en investigación y desarrollo COVID, en comprender esta epidemia y poder enfrentarla de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Andrés Kub, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Le cedo la palabra a continuación al rector de la Universidad Católica, doctor Ignacio Sánchez. Muchas gracias, ministro París. Un gusto estar aquí en este día para poder informar de manera oficial el inicio de esta prueba clínica fase 3 de la vacuna generada por Sinovac Biotech y la Universidad Católica, como ha dicho el ministro Kub, en un liderazgo en que participan además 8 universidades del país, universidades de regiones, como por ejemplo la Universidad de Antofagasta, la Universidad Austral, universidades de la región metropolitana, como la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes y otras casas de estudios superiores. Es para nosotros una gran alegría y una responsabilidad poder conducir este trabajo. Nosotros firmamos un convenio de colaboración conjunta con Sinovac en el mes de junio, y durante este mes y medio de tiempo en que hemos presentado este proyecto hemos tenido una gran colaboración del Ministerio de Salud. Aprovecho de
agradecer al ministro del Ministerio de Ciencias y también de la Dirección de Presupuestos. Hemos pasado las etapas de evaluación por comités de expertos del Comité de Ciencias, del Ministerio de Salud. Hemos tenido conversaciones también con CABEI y con los equipos de los consejos de vacunación del Ministerio. Y hemos presentado entonces ante todas las instancias este protocolo, que es una fase 3, que significa que después de las fases de seguridad realizadas en otros países, seguridad tanto en estudios animales como en estudios de humanos, llegamos a una fase 3 que mide efectividad de la vacuna. Quisiera destacar que esta fase se está realizando también en otros 6 países del mundo, como Brasil, China, Indonesia y otros. Nuestro país ha sido elegido por Sinovac básicamente por la calidad de los científicos que trabajan en nuestro país, conducidos en nuestra universidad por el profesor Alexis Kalergi, quien ha estado trabajando con esta empresa de vacunas desde hace un tiempo largo. También quiero destacar que esta empresa Sinovac ha licenciado vacunas en distintos ámbitos, en hepatitis, en enterovirus, por ejemplo, en la vacuna de H1N1, tiene una formulación que está desde hace mucho tiempo siendo comercializada. También tiene vacunas contra influenza. Por lo tanto, sentimos que tanto la empresa da mucha seguridad como el protocolo de la vacuna misma lo hace también. Este protocolo incluye testear y trabajar con más de 3.000 voluntarios, mayores de 18 años, menores de 60 años, los cuales inicialmente van a ser reclutados y voluntariamente incorporados desde los equipos de salud, personas que tienen mayor posibilidad de riesgo para contraer coronavirus. Es un protocolo que dura varios meses, es un protocolo que incluye 2 vacunaciones y medición, como decía el ministro París al principio de esta comunicación, medición de la respuesta inmunológica, de la capacidad de tener anticuerpos, con la pregunta de cuánto duran estos anticuerpos. Es indudable que en esta pandemia la respuesta más definitiva de protección de la población es la vacunación. Nosotros sabemos que esta vacunación va a tener que ser con cierta periodicidad y esos son los exámenes que se están haciendo para tener, esperamos de aquí a final de año, la respuesta nacional frente a estos estudios que ya decía se hacen en otros países del mundo también. Si esta respuesta es positiva tanto en Chile como en otros países, nosotros estamos confiados de que en el año 2021, el próximo año, podríamos tener esta formulación de vacuna también apoyando lo que decía el ministro Kub. Esperamos que existan otras en el mercado internacional para que Chile pueda tener acceso no solamente a una vacuna, sino que a varias más. Para finalizar, quisiera decir que una de las ventajas de este protocolo es que nuestro país va a tener la opción, por supuesto definida por las instancias del Ministerio de Salud en ese momento, va a tener la opción de contar con al menos 20 millones de dosis el próximo año, cuando ya esto esté licenciado, para vacunar al menos a 10 millones de habitantes de nuestro país, considerando que son 2 dosis de vacuna. Eso es una gran noticia, me parece, para Chile, en que estemos en la frontera de los países que pueden optar a la vacuna cuando ésta esté licenciada. Reitero, esperamos que esto sea en algún momento del próximo año. Y agradezco mucho al Estado, agradezco a la CPC. Tenemos un financiamiento de 1/3, como decía el ministro Kub, 1/3 del financiamiento viene de aporte privado. Agradezco a Juan Sutil y el equipo que ha estado desde el principio apoyando esta iniciativa. Agradezco al Ministerio de Salud, de Ciencia, a la Presidencia de la República por haber apoyado esta iniciativa que desde la Universidad Católica y desde el Sistema de Educación Superior chileno se ofrece a nuestro país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, rector. Gracias también al ministro Kub. El presidente de la República, desde el inicio de la pandemia, ha estado preocupado por el tema de las vacunas. Tenemos contactos, como ha dicho el ministro Kub, con diferentes posibilidades de vacunas. Todas serán evaluadas en Chile a través del CABEI, como corresponde a nuestra institucionalidad,
pero quiero destacar la importancia que le ha dado el presidente de la República a este tema. Por eso queríamos anunciar hoy día el avance que estamos teniendo. A continuación vamos a presentar las cifras de hoy día. Doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. Con respecto a la situación de la pandemia a nivel de nuestro país, quiero informarles que en las últimas 24 horas se registraron 2.081 casos nuevos, lo que da una cifra total al día de hoy de 359.731 casos, de los cuales 17.712 son casos activos en nuestro país. Queremos lamentar con respecto a los fallecidos en las últimas 24 horas informadas por el DEIS, la cifra de 75 personas, lo que da un total de 9.608 personas fallecidas en nuestro país informadas por el DEIS. Con respecto a la situación de los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivas, registramos 1.437, de las cuales 234 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red integrada de salud, podemos informar que existen 562 ventiladores disponibles. En relación a los laboratorios, y aquí un agradecimiento, como lo hemos hecho, a los laboratorios públicos, a los laboratorios privados y también a todas las universidades que han permitido hacer exámenes durante todo este periodo. Hoy día contamos más de 100 laboratorios que están informando a lo largo de nuestro país, y en el día de ayer se informaron 24.899 exámenes, lo que da una cifra total al día de hoy de 1.673.289 exámenes. Quiero decir que este número de exámenes nos ha permitido detectar oportunamente aquellas COVID positivos que muchas de ellas nos están consultando. Del total de exámenes, en los últimos días hemos visto que entre un 40 y un % de estos exámenes que se están tomando son por búsqueda activa, es decir, la Seremi, la atención primaria, los servicios de salud están saliendo de los consultorios, de los hospitales, a buscar a aquellas personas que pueden estar COVID positivo y no están consultando. Eso nos permite, dentro de la estrategia, aislar oportunamente a las personas y encontrar a sus contactos estrechos. En relación a las residencias sanitarias, disponemos de 155 recintos con más de 10.000 cupos a lo largo de nuestro país, de Arica a Punta Arenas, a Magallanes, y ahí quiero contarles e informarles que desde que como Subsecretaría de Salud Pública asumimos la administración, hemos aumentado y hemos estado trabajando para tener residencias sanitarias de acceso universal, es decir, para aquellas personas que están en situación de discapacidad, poder contar con una residencia sanitaria para poder aislarse oportunamente. Estas residencias sanitarias, hoy día, todos los nuevos convenios que se hacen con las distintas instituciones van a contar con una habitación, al menos, para las personas de acceso universal. También no hay restricciones para entrada a una residencia sanitaria, no hay restricción de edad para entrar a una residencia sanitaria. La única restricción para poder entrar a una residencia sanitaria es la condición clínica, es decir, una persona que se encuentra con una enfermedad descompensada y que requiera una hospitalización. El teléfono para poder llamar a hacer una residencia sanitaria para aquellas personas que requieran aislarse es 800-726-666. Voy a repetirlo, es 800-726-666, el teléfono para tener información o para aquellos que requieran trasladado a una residencia sanitaria. Muchas gracias, doctora Daza. Le agradezco el informe. Quiero sumarme a las felicitaciones y agradecimientos a la APS, a los Ceremis, a los servicios de salud y a los funcionarios del Ministerio, ya que esta cifra de 24.899 exámenes de PCR efectuados ayer es una cifra récord, una vez más, no solamente para Chile, sino que para Latinoamérica, ya que Chile es el país que hace más exámenes de PCR por millón de habitantes, más de 81.000 exámenes por millón de habitantes, y eso nos llena de orgullo. A continuación pasamos a las preguntas. Primera pregunta,
Ministros, subsecretarios, rector, muy buenos días. Preguntarles con respecto a la situación de la evaluación que se ha hecho hasta ahora de la fase de transición aquí en la región metropolitana principalmente, con estas 7 comunas que entraron en proceso de desconfinamiento al menos de lunes a viernes. Eso por una parte. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si todavía se tiene determinado que Santiago y Providencia no van a salir de desconfinamiento? Y quizás un mensaje también adicional al desconocimiento que hay de cierta población con respecto a la situación que se vive, por ejemplo, los fines de semana en estas comunas que están desconfinadas o en etapa de transición. Hay mucha población, mucha gente de estas comunas, de estas 7 comunas, que no tienen el conocimiento o no saben sencillamente que los sábados y los domingos se encuentran, y los feriados, se encuentran confinados y el permiso es 1 a la semana. Si se pudiese tal vez intensificar ese mensaje también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene toda la razón. Hemos insistido en que tenemos que intensificar los mensajes comunicacionales. Es fundamental que el Ministerio siga haciendo todos los esfuerzos para comunicar todo lo que signifique la transición y los elementos que hay que cumplir durante la cuarentena. Como dice muy bien usted, los fines de semana hay cuarentena, los feriados también. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, mayúsculo, para comunicar y mantener además las medidas de prevención, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, obligatorio. Pero pedimos justamente por eso mismo la colaboración de ustedes, de la prensa y de los canales. La evaluación de los últimos días, que yo creo que es un poco precoz porque todavía no cumplimos realmente una semana completa, es bastante positiva. La variación de casos es negativa en la mayoría de las comunas donde se instauró la transición. Y hoy día revisamos esos datos justamente, pero son datos preliminares porque han transcurrido pocos días. Hay comunas donde la disminución de los casos ha sido hasta de un 61%, como es la comuna de Tiltil, otras comunas 10%, como es Ñuñoa, en Colina 20% de disminución, en Las Condes 23% de disminución, en otras comunas, sin embargo, ha habido un leve aumento, alrededor del 20% también, pero como digo, son cifras preliminares porque todavía no termina ni siquiera la primera semana de transición. Pero voy más al primer punto que usted indicó. Creo que es muy importante comunicar bien, indicarle a las personas que la cuarentena a los fines de semana sigue y que hay un solo permiso justamente porque de lunes a viernes pueden salir ahora. O sea, hay libertad para salir. Entonces, eso es una ayuda que solicitamos a la prensa y que yo estoy solicitando permanentemente al equipo comunicacional del MinSal que haga un esfuerzo para educar a la comunidad. Muchas gracias. Subsecretario, lo que faltó sí, es especificar con respecto a la situación de Santiago y Providencia. ¿Se va a producir este desconfinamiento? ¿Va a entrar en etapa de transición Santiago y Providencia? ¿Qué falta para que, o en el caso que esto no se produzca, qué falta para que finalmente estas 2 comunas puedan pasar a esta fase 2? Bueno, aunque no soy subsecretario, le voy a contestar, pero la verdad es que estamos muy cerca, no, es una broma, aunque estamos muy cerca de, tenemos muy buenas cifras en Santiago y Providencia, y hay que reconocerlo así, pero pedimos justamente un gran esfuerzo a la población. A mí me ha tocado circular yendo ayer a un hospital de visita por la comuna de Santiago y realmente hay una cantidad muy importante de gente que está vendiendo cosas en la calle, hay mucho vendedor ambulante. Yo creo que eso hay que corregirlo, pero sí, las comunas están con cifras muy buenas. Le pido paciencia a los alcaldes. Yo creo que probablemente si las cifras continúan así y ellos hacen un esfuerzo adicional, vamos a tener novedades en el día de este miércoles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha informado del anuncio de un inicio de un plan piloto que permite el traslado de trabajadores del sector
del área de la construcción que viven en comunas en cuarentena a faenas en comunas que están, por ejemplo, en transición. ¿Cuál es el objetivo de este plan? ¿Cuáles son las medidas sanitarias que se contemplan para su realización? Y si esto se replicará en otras comunas del país. Muchas gracias. La doctora Paula Daza contestará a esa pregunta. Bueno, con respecto a esta situación, efectivamente, este es un plan piloto que se va a hacer en 3 comunas de la región metropolitana con un protocolo muy estricto que se ha venido trabajando, que contempla lo siguiente. Primero que nada, el traslado de los trabajadores en transporte privado, con las medidas de resguardo sanitario, uso de mascarilla, toma de temperatura. Lo segundo, con la toma previamente al traslado de una PCR que tiene que ser informada negativa a la autoridad sanitaria. Lo tercero es que las mutuales son las responsables de la fiscalización estricta de las medidas en estas 3 faenas que se van a implementar como planes piloto. Y lo cuarto, que es muy importante, que el titular de la obra debe hacer extensiva estas obligaciones y compromisos a los contratistas y a los subcontratistas. Los trabajadores que van a estar en estos planes piloto se deben comprometer junto con su empleador a que van a cumplir todas las normas sanitarias en su domicilio y también a mantener la cuarentena, que debido a que viven en una comuna en cuarentena, a mantener las medidas estrictas de seguridad. Hay que decir que hoy día tenemos obras públicas que están en ejecución en comunas en cuarentena debido a que son bienes esenciales, porque son construcciones de hospitales, y hasta el día de hoy hemos tenido unos muy buenos resultados porque han tenido protocolos muy estrictos. Esto va a ser monitorizado de una manera muy rigurosa porque es un plan piloto, son obras pequeñas que van a comenzar a implementar durante la semana. Muchas gracias, doctora Daza. Además, son obras donde los propietarios de las obras han establecido que sí se pueden cumplir las medidas sanitarias. Y eso es muy importante, obviamente, para este plan piloto, como usted muy bien ha dicho. Y que tiene que ver, además, con el paso a paso de la salud, pero también con el paso a paso de la recuperación que necesita el país. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes a todos. Preguntar respecto a esta vacuna, esta fase 3 de los ensayos clínicos. Primero preguntar cuándo parte, al final y al cabo, estos ensayos clínicos, si hay fecha de cuándo parte, si ya se contactó a estas 3.000 personas para formar parte de estos ensayos. En el caso de que comiencen a ser implementados, esta vacuna va a ser entregada de forma gratuita, si también nos pueden especificar eso. Y principalmente eso, ¿cómo va a ser el paso a paso de esta vacuna y cuánto tiempo se requiere para poder implementarse en el país? Muchas gracias por la pregunta. La contestará el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica. Muchas gracias por la pregunta. Como hemos dicho, estamos en condiciones de comenzar con el protocolo ahora en el mes de agosto. De hecho, la próxima semana ya se hacen todos los acuerdos necesarios con la Dirección de Presupuesto, con la CPC, y esperamos contar con el presupuesto en los próximos días para comenzar a contactar a los eventuales voluntarios. Esta vacuna requiere, como dije anteriormente, cerca de 3.000 voluntarios, van a ser de la región metropolitana y de distintas regiones del país, fundamentalmente personas que estén asociadas a la atención de salud, adultos jóvenes mayores de 18 años, menores de 60 años, que no tengan patologías o enfermedades agregadas. No se cobra por la vacuna, no se cobra ni tampoco se remunera a los voluntarios, no hay un pago a los voluntarios, solamente por supuesto los traslados, los exámenes que se realicen forman parte del presupuesto, del protocolo. Y muy importante, el seguimiento que se hace es de más allá de un año a todos quienes participan de este protocolo. Se hacen mediciones con ciertas frecuencias de nivel de anticuerpos, son 2 dosis las que se administran y están cubiertos todos los controles de salud que se tiene que hacer de esta población. Por lo tanto, creo que la buena noticia es que ya a partir de la próxima semana
este protocolo puede comenzar y vamos a dar toda la información para que los voluntarios que se quieran incluir en el protocolo lo puedan hacer. Hay un porcentaje de ellos que reciben la vacuna, que es un virus inactivado de COVID-19, y hay el otro porcentaje que reciben el placebo, es decir, un preparado que no contiene vacuna para poder hacer las evaluaciones que el protocolo requiere en esta fase 3, fase clínica. Gracias. Muchas gracias, rector. ¿Hay otra pregunta? Precisar un poquito, ¿no Por hay supuesto. fecha definida para cuándo van a comenzar a practicarse estas vacunas a nivel nacional? No sé, pongo un ejemplo, en septiembre van a empezar las vacunaciones a las primeras personas de estas 3.000 personas que van a recibir esta vacuna. Como decía anteriormente, sí, perdón, gracias, ministro. Como decía, el protocolo comienza ahora en el mes de agosto, la próxima semana, la siguiente, ya reclutando y inoculando y poniendo las vacunas a los voluntarios. Ahora, tenemos que tener muy claro que este protocolo va a dar resultados de aquí a final de año y esperamos que los preparados de vacunas, si todo está según lo que nosotros esperamos aquí en Chile y en otros países, que durante el primer semestre del próximo año, no tenemos una fecha por supuesto definida, se pueda contar con este preparado de vacuna. Pero el protocolo, insisto, comenzaría en el mes de agosto muy prontamente. Muchas gracias, rector. Última pregunta. Buenas tardes, Martín Garretón de Radio Agricultura. El mensaje que han entregado a la ciudadanía es ir evaluando día a día las medidas de desconfinamiento. Y en esa misma línea quería preguntar con respecto a las fiestas patrias que se avecinan en poco más de un mes. Dado el contexto actual, la ciudadanía ya tiene conciencia que será un 18 de septiembre distinto, pero ¿hay medidas o algún plan especial en concreto para esa fecha, ya sea para regiones y comunas? Muchas gracias, Martín Garretón, de Radio Agricultura. Me gusta mucho que ustedes se identifiquen. Esta pregunta la responderá el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Buenas tardes. Sin duda las fiestas patrias deben ser de los feriados que más esperamos los chilenos, tanto por su significado como por lo que provocan, que es la unidad de todos los chilenos. Pero tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo la peor pandemia de los últimos 100 años, la pandemia más cruel de los últimos 100 años. Y faltan todavía 50 días, por lo tanto es muy difícil que desde ahora nosotros podamos indicar cuáles son esas medidas. Lo que sí tenemos que tener claro es que tiene que haber un cambio de conducta, tiene que haber un cambio en nuestros hábitos, tiene que haber un cambio cultural en la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que podamos asumir estas nuevas medidas de autocuidado que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que son las más eficientes, que son el uso permanente de mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Y hemos logrado avances. Hoy día es muy raro ver en la calle o de cerca a alguna persona saludándose de mano o saludándose de beso, pero todavía nos falta mucho en cuanto al distanciamiento físico. Y es por eso que hacemos un llamado a incorporar rápidamente estas medidas en nuestros hábitos, en nuestra cultura, para poder seguir avanzando en paso a paso, disminuyendo los casos probables. Más adelante podremos ver y evaluar cuáles van a ser esas medidas en caso de ser necesarias para las fiestas patrias. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Antes de cerrar, tengo que hacer un anuncio. Hemos decidido, el Comité de Crisis del COVID, indicar el cordón sanitario para la ciudad de Talcahuano. Como ocurre normalmente, esto rige a partir del martes en la noche y se pone en acción el día miércoles a las 5 de la mañana. Hemos anunciado la noticia también al alcalde de Talcahuano, que ha estado muy preocupado por esta situación, y al intendente del Biobío, que también han estado muy preocupados. Agradezco la preocupación de las autoridades locales porque nos ayudan a tomar estas decisiones que van en beneficio de la población, en este caso de Talcahuano. Con esto damos por finalizado la transmisión de datos de hoy día, agradeciendo una vez más a los periodistas y a los medios de comunicación. Buenas tardes.